El Comité por la Institucionalización Democrática activó nuevamente la recolección de firmas para que el Consejo Nacional Electoral apruebe su propuesta de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En noviembre del 2019, el comité presentó 216,000 firmas, de las cuales fueron aprobadas 106,000. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, ahora mismo nos acompaña en nuestros estudios el doctor Pablo Dávila. Él es coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, así denominado, y que tiene como propósito la recolección de firmas que buscan respaldar una reforma a la Constitución por vía legislativa y un posterior referendo aprobatorio. Doctor Dávila, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. En un segundo impulso, ustedes esperan conseguir el número mínimo necesario de firmas para respaldar este pedido de reforma a la Constitución. Correcto, tenemos pendiente 27,000 firmas. El mínimo del 1% del padrón electoral que establece la Constitución es de 132,620 firmas. Y en consecuencia estamos, como he dicho, ya a un margen bastante pequeño. Sin embargo, nuestra mayor preocupación en este momento está en no llegar al mínimo, sino lograr cubrir un margen superior bastante considerable para no tener ningún inconveniente en el proceso de revisión y de control en el Consejo Nacional Además, Electoral. doctor, tomando en cuenta que en noviembre pasado, justamente lo que usted dice, ustedes presentaron 216,000 firmas, que es lo que dijimos en nuestra introducción a esta entrevista, y finalmente las que fueron aprobadas después de la revisión fueron únicamente 106,000. ¿Qué pasó con esas 110,000 firmas que no fueron aprobadas? Siempre, entiendo yo, hay un margen de error en el proceso de recolección que todo proceso de esta naturaleza tiene que asumirlo como un costo real, natural de un proceso democrático. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente convencidos de que hubiéramos pasado el proceso de revisión de firmas en la vez anterior si no hubiera tanta discrecionalidad en el procedimiento. Para que los ciudadanos y los oyentes tengan una idea, el proceso de revisión tiene aproximadamente 4 etapas. En estas 4 etapas se revisan desde la formalidad del documento, en la manera en que están impresos, si es que se fotocopian, que no se haya dañado, por ejemplo, el código de barras que permite leer a través de un escáner digital el código y por tanto que las firmas estén debidamente hechas en un documento válido. Esa es la primera fase. Luego usted tiene una comparación de nombres versus apellidos, apellidos versus nombres, y eso finalmente con el número de cédula. Y la última etapa, la final, es la verificación de los rasgos caligráficos de la rúbrica. Nosotros llegamos a la 4ª etapa con 188,000 firmas de las 218,000 que presentamos. Es decir, ya se cumplía. 188,000 firmas ya pasaron. O sea, había concordancia, nombre, apellido y número de cédula. Correcto. Y en esa última etapa perdimos prácticamente las 100,000 firmas que nos quitaron. En la firma. En la última etapa, que es una verificación discrecional, subjetiva, porque eso lo hace un grafólogo experto, se entiende, técnico del Consejo Nacional Electoral. Ahora, eso a usted lo hace pensar mal y tal vez pensar que había alguna intencionalidad en ser tan exhaustivos en la revisión de este último punto de revisión. Quizás anticiparme en la intencionalidad es difícil establecerlo y sobre todo decirlo sin pruebas, pero lo que sí queda claro es que es una tarea entregada para una persona, es un grafólogo en particular que maneja un equipo de personas que no tienen mayor experiencia al respecto porque son gente contratada para ese proceso en particular. Todos son, o al menos en nuestro caso, fueron muchachos bastante jóvenes. Al respecto, yo lo que creo es que debería haber un sistema digital en este momento y en esta era en la que estamos viviendo, con la 4ª revolución industrial encima, con tantas tecnologías precisamente para evitar el error humano natural o el error malintencionado, cualquiera de los dos. Pero finalmente no deberíamos estar sujetos a este nivel de discrecionalidad, porque como les estoy al menos demostrando con hechos, nosotros llegamos a esa fase con 188,000 firmas. Y en la última, la de carácter subjetivo, la que depende de la valoración de las personas en sí,
Ahí terminamos por fuera con 100.000 firmas. Y eso adicionalmente nos lleva a pensar no solamente en el carácter humano del proceso, sino también en las bases de datos que tiene el Consejo Nacional Electoral. Ellos no comparan exclusivamente o únicamente con la firma del registro civil, comparan con otras bases de datos que tienen ellos de entidades públicas. Entonces, el proceso de comparación de la firma suya o la mía no es con una base absolutamente objetiva. Es con una que puede variar en función de cómo usted hizo el trazo. Porque la firma no siempre es idéntica y de eso lo vivimos a diario en nuestras transacciones bancarias, por ejemplo. Correcto. Y entiendo que incluso técnicamente los grafólogos establecen que una firma puede variar naturalmente de un momento a otro. No se diga en las circunstancias en las que se recogen las firmas, que es en la calle, cuando la gente está apurada, usted le está pidiendo... Bueno, no un favor, porque se entiende que hay un compromiso cívico al respecto. Una convicción. Pero finalmente la gente está concediéndole parte de su tiempo. Entonces es posible que la firma no sea lo más legible posible. Desde nuestro punto de vista, y esto como un mensaje general, para garantizar la participación ciudadana debería haber un principio de que en caso de duda se beneficie el proceso. Más aún cuando esta es una participación propuesta por los ciudadanos. Nosotros no estamos pidiendo ni la aprobación de un movimiento político. Claro, no es para crear un partido. Estamos pidiendo la aprobación de un partido político donde va a haber actores políticos pugnando por un interés individual. Estamos pidiendo una consulta, un referéndum. Mañana esta consulta, los temas de fondo que estamos pidiendo podrían ser no de interés de la gente y la gente puede votar en contra. Doctor Dávila, les queda 3 semanas en Buen Romance. ¿Van a cumplir con estas 27.000 firmas? ¿Con qué número aspiran llegar al CNE en este segundo impulso? Ya en este momento tenemos, Freddy, las 27.000 firmas que nos faltan, pero queremos llegar al menos a 75.000 firmas. Si partimos de la experiencia que tuvimos la vez anterior, a nosotros nos aprobaron el 50% de las firmas. Presentamos 219, como hemos hablado ahora, nos aprobaron 106, prácticamente el 50%. 2-1. Ahora queremos presentar por lo menos 3-1 para tener absoluta certeza de que vamos a pasar. ¿Y qué están haciendo para obtener ese número de firmas? ¿Cuál es la logística que están desarrollando al momento para esto? Seguimos trabajando con todos los equipos de voluntarios. La verdad es que en esta segunda fase nos hemos concentrado en las ciudades más cercanas a la capital por un tema francamente de costos, para poder tener mayor control y abaratar todo lo que representa esta logística, ¿no? Estamos trabajando en Quito, en Latacunga, en Ambato, Riobamba, Cuenca, y bueno, si bien este es bastante distante, pero hay un equipo muy organizado en Loja que prácticamente trabaja por sí solo. Ya hemos encontrado muchísimo entusiasmo en la gente, entonces ahí hay un equipo. Pero el resto, como ustedes ven, está focalizado alrededor de la capital. Ahí tenemos grupos de gente que salen todos los días entre 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde a recolectar las firmas. Ese es el proceso. Adicionalmente, en esta ocasión, como hay mucha gente que por A o B razón no coincide con los equipos de voluntarios, hemos habilitado también un teléfono para que nos llamen inmediatamente a nosotros, y hacemos todo lo posible, incluso por llegar a las personas de manera individual si es necesario, para que nadie se quede por fuera de la iniciativa. Delo a conocer al número, doctor. Muchísimas gracias. El teléfono es el 098-726-9049. 098-726-9049 es un chat ciudadano que hemos creado de la campaña Actúa para que la gente nos pueda llamar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Vamos a los temas de fondo, doctor. Partamos del escenario de que se valida el número mínimo necesario de firmas. El camino, el paso siguiente, ¿cuál es? El Consejo Nacional Electoral tiene que emitir el informe estableciendo que se ha validado las firmas y se ha superado el mínimo previsto por la Constitución de la República y las leyes pertinentes. Ese informe se manda a la Asamblea Nacional y la Asamblea tiene la obligación de empezar a discutir con el trámite pertinente. Ese trámite habla de 2 debates, mediando al menos 3 meses entre cada debate para la aprobación del proyecto. Y con ello, en 45 días después de aprobado el proyecto, según manda el artículo 442 de la Constitución, eso tiene que mandarse al Consejo Nacional Electoral para que convoque el referendo. Ese referendo es para que los ecuatorianos aprueben o desaprueben esa reforma hecha por la Asamblea en función de la propuesta respaldada con firmas por ustedes. Correcto.
Correcto. Y siempre está el camino de la Corte Constitucional, que tiene que hacer un control en función de las partes que están promoviendo este proceso para que en el fondo se respete la propuesta inicialmente planteada por los ciudadanos. Ahora, no hay que perder de vista, doctor, el hecho de que la Asamblea aparentemente no está de acuerdo con la propuesta de ustedes, si me puedo atrever a decir aquello, porque están tramitando por decisión propia una reforma a la Constitución que ya pasó el primer debate, en el sentido de que no eliminan al Consejo de Participación Ciudadana, sino le retiran las atribuciones de designación de autoridades, y eso quedaría en manos de la Asamblea. La propuesta de cambio constitucional de ustedes es mucho más amplia. Hablan inclusive de modificar la estructura de la Asamblea, haciéndola bicameral y dándole independencia a la Fiscalía. Ese interés que tienen ustedes no es compartido por los asambleístas. ¿Qué pasa en ese caso? Seguramente los dos procesos van a entrar a discutirse. La Asamblea, indudablemente, entiendo yo, va a priorizar el proyecto de ellos por el interés que tienen de orden jurídico primero y entiendo de orden político también. Pero nosotros tenemos como proponentes del proceso, más el respaldo que tenemos ya de un pronunciamiento de forma, de un control de forma de la Constitución, más el respaldo ciudadano, nuestra propuesta tiene que ser discutida al interior de la Asamblea Nacional. Esto irá a la comisión especial pertinente, supongo que tal vez la misma que ya está discutiendo este rato la propuesta de la misma Asamblea Nacional, y entiendo que hay otras que estuvieron por ahí también. Pero nosotros lo que vamos a hacer es llegar a la Asamblea, como somos parte del proceso, porque así lo mandan las leyes. Esto no es un procedimiento común respecto de lo que existe para la aprobación de leyes. Este es un procedimiento específico previsto en la Constitución para la reforma parcial, en el cual nosotros, los ciudadanos, y en este caso el Comité por la Institucionalización Democrática, que plantea en nombre de todas las personas que firmarán el proceso, somos parte de la discusión en la Asamblea Nacional, y en consecuencia, como partes del proceso, haremos el ejercicio de todos los mecanismos legales que prevén las leyes pertinentes para lograr que esto llegue a feliz término lo más pronto y respetando el espíritu de fondo de la propuesta. No pueden no aprobar esta propuesta que tienen ustedes, porque como sabemos, en la Asamblea todo se resuelve por mayorías. Analicemos el escenario, si es que es probable, se lo pregunto, que se someta a consideración en un segundo debate y no lo aprueben. Siempre es esa una posibilidad. Sin embargo, desde mi punto de vista, eso podría representar una violación del procedimiento establecido en la misma Carta Constitucional. Recordemos que el artículo 442 dice con claridad que la Asamblea tiene que aprobar la propuesta de reforma parcial de la Constitución. Eso dice... Porque si no, no tendría sentido el respaldo en firmas, ¿no? Correcto. Y ahí hay un análisis de fondo. Pensemos que ese escenario que usted plantea se da. Indudablemente nosotros vamos a recurrir al órgano máximo de interpretación constitucional, que es la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, uno de los elementos de fondo que tendrá que analizar es, bueno, ¿de qué sirve entonces que la Corte se pronuncie previamente sobre la forma en que se debe encaminar este procedimiento? La Corte ya nos dijo, este procedimiento que usted plantea es un procedimiento de reforma parcial que pasa por la Asamblea Nacional. Pero para llegar a la Asamblea Nacional usted tiene que tener el respaldo de los ciudadanos. Recogemos 175,000 firmas que dicen yo quiero que esta reforma parcial camine. Llegamos a la Asamblea y la Asamblea simplemente dice a mí no me interesa o no me da la gana de aprobar. Eso no tiene sentido, jurídicamente ni prácticamente. Sería una burla al espíritu de los ciudadanos y al derecho de participación. ¿Pero la Corte Constitucional puede calificarlo a pesar de esto? Si es que la Asamblea Nacional no lo discute en un año, nosotros podemos pedir que se convoque inmediatamente el referéndum en los términos originales. Directamente a la Corte Constitucional. Directamente. Ya no necesitarían entonces de la Asamblea Nacional. Independientemente de esto, le quería consultar cuál es su opinión, qué opinión le merecen las actuaciones del actual Consejo de Participación Ciudadana, que justamente es el que ustedes quieren eliminar. Mire, yo creo que hay mucha volatilidad en la manera en que se maneja la cosa pública, en este caso al interior del Consejo.
Por un lado, creo que se ha visto a las autoridades del Consejo de Participación tratando de moderar sus actuaciones respecto del Consejo anterior. Así es. Me parece que esa es una opinión generalizada. Pero claro, si es que tratamos de moderar respecto de lo que se hizo en el pasado, creo que toda gestión pública es más moderada de lo que hizo el señor Tavares en su momento. Primera cosa. Segunda cosa, hablábamos hace poco también sobre los premios que se han entregado a varios actores. Los reconocimientos. Los reconocimientos. Que ellos han aclarado que no han sido condecoraciones ni premios, sino reconocimientos, supuestamente. Estos reconocimientos, si es que esa es la palabra que se está usando, al menos desde mi punto de vista, y lo digo como ciudadano, habiendo sido también parte de ese consejo, que creo que no tiene atribuciones para hacer ningún tipo de reconocimientos. Pero más allá de eso, como ciudadano, uno se pregunta, la autoridad pública, ¿en qué medida, con qué fundamento, con qué base técnica está tomando esas decisiones? Por supuesto que la gesta de protesta tiene un nivel de representatividad, pero indudablemente hay mucha gente que cree y que creemos que hubo excesos que bajo ninguna circunstancia merecen ningún tipo de reconocimientos. ¿Qué pasa con la gestión que hizo el Ejército Nacional? ¿Qué pasa con la gestión que hizo la Policía Nacional? Ahí hubo sacrificios también. ¿Qué pasa con la gestión que hizo los medios de comunicación? El abuso que hubo respecto del trabajo de los medios de comunicación. ¿Eso no mereció un nivel de consideración por parte de estas autoridades? Yo particularmente no comparto en absolutamente nada lo que se ha hecho en el Consejo de Participación Ciudadana en esta materia. Justamente por eso le quería consultar sobre esto, porque si da paso, por ejemplo, el proyecto que propone la Asamblea Nacional, esta sería una de las funciones que sí conservaría el Consejo de Participación. Es verdad, imagínense lo que sería tener un consejo que representa el quinto poder del Estado, que se quede exclusivamente otorgando reconocimientos y condecoraciones y premios. Ese consejo le cuesta al país $12 millones al año. ¿Lo vamos a tener ahí para entregar condecoraciones? Porque hasta la Asamblea entiendo que le quiere quitar las atribuciones de designación de autoridades. Si ya le quitan Así eso, es. ¿Qué le queda? ¿La lucha anticorrupción? No, la lucha anticorrupción le corresponde al Contralor y al Fiscal. El Consejo no hace nada. Entonces, si no lucha contra la corrupción, no designa autoridades, la promoción de la participación ciudadana, eso le corresponde a todas las entidades públicas por mandato constitucional, no a un órgano, a todas. Entonces, tampoco es competencia de ellos, no le queda nada. Y mejor si esa participación ciudadana es exclusivamente ciudadana, no necesita la tutelación del Estado para que pueda hacer participación un ciudadano. Ahí hubo una monopolización del Estado. Ahí, increíblemente, contradictoriamente, se estatizó a la participación ciudadana. La organización social es lo que estamos haciendo nosotros. Un grupo de personas que poco a poco va creciendo en la representación de una propuesta. Ahora somos 106,000 reconocidos. Yo estoy convencido que somos muchos más las personas que creen en esta propuesta y esperamos llegar a materializarlo. Mañana puede haber otro grupo de personas que presente otra reforma constitucional, busque las firmas y haga el camino pertinente. Eso es la participación ciudadana. No es un órgano del Estado diciéndole usted puede participar así o asado, usted tiene que organizarse de esta manera, le voy a dar una capacitación. Eso es estatismo, eso no sirve aquí, no sirve en absolutamente ningún lado. Son las expresiones del doctor Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática, que tiene como propósito completar el número mínimo de firmas necesarias para respaldar una reforma a la Constitución que elimine al Consejo de Participación Ciudadana, que transforme en bicameral a la Asamblea y que dote de independencia a la Fiscalía. Muchas gracias, doctor Dávila, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Recuerden que pueden mirar nuestros noticieros en vivo en FM Mundo Live en nuestra web www.fmmundo.com.